La formación espiritual es el área más importante dentro de la iglesia, un área que se encuentra descuidada en la mayoría de las comunidades de fe, ya que en los últimos años hemos tenido un énfasis en doctrinas antropocéntricas que han dejado de lado la búsqueda espiritual y han resaltado la exaltación del hombre dentro de la iglesia. Incluso dentro de iglesias que dicen tener una sana doctrina, lo que sea que eso llegue a significar para X o Y iglesia, muchas veces falta una verdadera formación espiritual para todos los miembros de la iglesia. Esto me ha llevado a preguntarme muchas veces, ¿por qué no estamos cumpliendo con la formación espiritual integral que la iglesia debe brindar? Primero, tenemos el sentido de la gran comisión. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. La gran comisión dada por Jesús no fue que todos se convirtieran al cristianismo por fuera, sino que hubiera una conversión interna que fuera acompañada del conocimiento de las enseñanzas de Jesús. Y como él dijo, no habla sus palabras, sino las de Dios. Juan capítulo 12, versículo 49. La iglesia debería estar cumpliendo este mandamiento, siendo guía espiritual para las personas, para que puedan llegar a ser espirituales. Sin embargo, lo que tenemos es la minimización del mandamiento y la exageración de este. La minimización ocurre cuando nos limitamos a bautizar y llevar a las personas a la iglesia sin preocuparnos por la maduración espiritual de los conversos. La exageración ocurre cuando forzamos una memorización de los principios doctrinales de la iglesia y la memorización de las escrituras, al punto que las personas se convierten en bibliotecas ambulantes, pero sin un sentido consciente del bienestar espiritual, de ellos mismos o incluso de los demás. En esto nos hemos enfocado como cristianos en las iglesias locales, sin poner énfasis en cumplir a cabalidad la gran comisión en el mundo. Un segundo punto, tenemos la situación del pensamiento cristiano hoy. En Efesios capítulo 4, versículo 20 al 21 dice: Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si en verdad lo oyeron y fueron en él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La expresión ustedes no aprendieron así a Cristo me recuerda a la razón por la cual muchas personas cambian constantemente de iglesias e incluso de religión. Solo hay una manera en la que podemos aprender de Cristo y por lo tanto una manera en la que podemos alcanzar la espiritualidad. Una manera que ha sido constantemente descuidada y ha llevado a muchos a aprender de Cristo en formas que no son apropiadas para la espiritualidad del creyente. Tendemos a tener bautismos que no son atendidos apropiadamente después de lo que llamamos conversión, si es que había conversión al momento de ser bautizado. La idea es que descuidamos a esa persona. Hacemos de la gran comisión un mandamiento para mojar a las personas y no un mandamiento para enseñarles todo lo que Jesús nos ha mandado y enseñado. Provocamos en la mente de las personas la idea de que todas las religiones son iguales, sin establecer una disciplina espiritual que nos transforme desde adentro. En más de una ocasión he escuchado comentarios como todas las iglesias son iguales, con ser una buena persona es más que suficiente, no importa lo que creas, o ¿qué hay de diferente entre una iglesia y otra si todas hacen lo mismo? Otro punto, el tercer lugar que podemos tocar, es la deformación del papel de la iglesia. La iglesia ha dejado de ser ese lugar de convivencia social enfocado en la cercanía con Dios. Ha dejado de ser un centro de cuidado y crecimiento espiritual. En Romanos dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 1 y 2. El principio contenido dentro de este pasaje se ha distorsionado en la mayoría de las iglesias, llegando a adaptarse al mundo y dejando de presentarnos delante de Dios como sacrificio santo y agradable. Dentro de mi iglesia, al desarrollar una clase sobre la iglesia de la Biblia, un hermano mencionó en su experiencia como dentro de una iglesia a la cual él había pertenecido, o que su hijo había estado yendo a la clase de jóvenes, los jóvenes no estaban siendo llamados a ser santos, y cada uno iba a esta reunión y vivía su cristianismo como si solamente fuesen a pasar el día y a divertirse, y no como algo espiritual. No le daban el debido respeto a aquel momento, o por lo menos no reflejaban el respeto hacia lo que habían aprendido con las acciones que tenían en su vida. La formación espiritual se ha limitado en nuestras iglesias al desarrollo de clases estructuradas con grandes compendios de información, pero sin una búsqueda espiritual. De esta manera hemos dañado el papel de la iglesia como centro de formación espiritual y la hemos convertido en centro de reuniones, eventos, conversaciones o simplemente de convivencia social, donde nos vemos con nuestros amigos o conocidos después de mucho tiempo. Un cuarto punto, y este sería el último que quiero estar viendo y tomando en consideración, es el descuido de los miembros de la iglesia. Debido a la deformación del papel de la iglesia como centro de formación espiritual, el descuido de la gran comisión y la forma del pensamiento cristiano de hoy, hemos llegado a tener iglesias que no se preocupan tanto por las necesidades físicas como espirituales de los miembros de la iglesia. Cuando recibimos personas que están pasando por la muerte de un familiar, un divorcio u otro tipo de conflicto, nos limitamos a hacer oraciones y leer un pasaje, sin dar el seguimiento adecuado para que el espíritu de estas personas no decaiga. Como dice Santiago, capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios nuestro Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia debe poder presentarse ante su comunidad como una iglesia que practica una religión pura y sin mancha. Para esto debe haber un plan concreto de formación espiritual que no descuide a los recién convertidos, a las viudas, a los huérfanos e incluso a los hermanos mayores con muchos años en la iglesia. De esta manera evitamos el resentimiento que crece dentro del corazón de muchos hermanos. Recuerdo una ocasión, mientras yo estaba en Honduras, donde un predicador hizo que sacaran a otro hermano del culto de adoración. Al parecer el hermano estaba tratando de cumplir con lo que llamamos disciplina en base a la Biblia, pero pasó por alto la forma negativa en la que estaba actuando. Lamentablemente, esta forma de actuar convirtió el momento del culto en un momento muerto, además de alejar a esa familia completa del hermano de la iglesia. Este suceso también provocó que otros miembros de la iglesia crearan resentimiento hacia él y su forma de hacer las cosas, al avergonzar a una persona frente a toda la asamblea. Con base en este ejemplo, y analizándolo 8 años después de que sucedió, puedo darme cuenta que muchas veces descuidamos la formación espiritual de la iglesia porque, como predicadores, no tenemos una formación espiritual de nuestro propio espíritu. Solo aprendemos a hacer sermones, a analizar las cosas psicológicamente y a ser racionales ante los acontecimientos, descartando casi por completo el análisis emocional espiritual que afecta el interior de todo aquel que asiste a una iglesia. Por todo esto, creo que debemos regresar a la formación espiritual que nos enseña la Biblia, en nuestras iglesias locales, para que las congregaciones puedan cumplir el rol para el cual fueron establecidas en la mente de Dios, guiar a las personas hacia una espiritualidad
que les acerque al pleno conocimiento de su Creador. No hay otro lugar donde las personas puedan recibir dicha formación. Por mucho tiempo he escuchado discusiones acerca de la Biblia respecto a si se debe leer en las escuelas o si se deben hacer oraciones. Un punto que me llamó la atención sobre esto fueron las preguntas de quién debería leer la Biblia dentro de una escuela o en base a qué denominación se debe enseñar la Biblia en una escuela. Estas preguntas me llaman la atención porque tocan el punto más importante, ya que no podemos brindar un lugar para estudiar y guiar espiritualmente fuera de las comunidades de fe locales, donde las personas que asisten están en común acuerdo sobre ciertos puntos que son relevantes para las iglesias. Por lo tanto, debemos con todas las fuerzas posibles hacer que nuestra iglesia local trabaje en la formación espiritual integral, ya que es imposible que la formación espiritual adecuada se encuentre en escuelas, en las calles, en centros judiciales o en albergues. Deben ser las personas que forman las iglesias las que se encarguen de poner en práctica esta formación y enseñar a otros a acercarse a Dios. Esto plantea otra pregunta. ¿Cómo pueden las personas en las iglesias locales trabajar para dar formación espiritual a otros? La respuesta la encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, donde Pablo le escribe a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo primero que necesitan las iglesias locales para recuperar el rol de la iglesia común como centro de formación espiritual es que los encargados de enseñar a otros estén en constante formación espiritual. Como predicador he podido experimentar lo hermoso que es cuando se dedica tiempo a la búsqueda espiritual, retiros espirituales en los que se busca cantar a Dios, escuchar mensajes para fortalecer a los líderes de la iglesia y orar unos por otros. La iglesia no solo necesita eventos que lleven a sus líderes al crecimiento espiritual, sino también que cada momento de adoración, cada sermón, cada oración pueda estar llevándonos hacia ese momento espiritual que cada uno de los miembros necesita. Además de crear recursos de estudio que puedan animar a los recién bautizados y a los nuevos visitantes a encontrar en la iglesia local una familia que trabaja por alcanzar una espiritualidad que los guíe hacia Dios. En una ocasión escuché la siguiente queja: ¿por qué solo dejan predicar a quienes han estudiado la Biblia? Esta queja estaba dirigida al hecho de que muchos de los predicadores eran personas con títulos bíblicos o teológicos, pero que otros miembros no siempre recibían la misma oportunidad de poder enseñar dentro de la iglesia. Si bien no creo que todo aquel que ha tenido una formación profesional deba enseñar en una iglesia, sí creo que todo aquel que enseña debe tener algún entrenamiento en el conocimiento bíblico y teológico. En la escritura de Timoteo, Pablo sugiere que los hombres que van a enseñar sean fieles y conocedores de los mandamientos que Pablo le dio a Timoteo. Por lo tanto, para hacer de una iglesia un centro de formación espiritual, como se concibe en la Biblia, es necesario que cada uno de los líderes que guían a otros conozcan cada uno de los aspectos sobre ser espirituales. Como iglesias locales, hemos descuidado por mucho tiempo la formación espiritual de los miembros. Hemos creado áreas en las iglesias donde desaparece la confianza y la familiaridad con los nuestros. Como miembros activos del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de restaurar el rol de la iglesia local como un centro de formación espiritual que pueda cumplir este rol. Necesitamos líderes que se mantengan en constante formación espiritual a través de la oración, la alabanza y la lectura bíblica. Necesitamos crear programas que exalten la búsqueda de la espiritualidad bíblica y que permitan a los miembros comprender lo importante que es apartarse de la inmundicia del mundo para una adecuada consagración a Dios. Un gran ejemplo de la actitud que todo cristiano debe tomar lo encontramos en Esdras capítulo 7 versículo 10, que dice: porque Esdras se había propuesto firmemente instruir en la ley de Jehová y ponerla por obra y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Las iglesias locales deben estar encaminadas a esto mismo: conocer la ley de Dios, practicarla en su vida diaria y enseñarla a las personas que les rodean, mediante una consagración completa
de nuestro corazón a las cosas espirituales, ya que la formación espiritual es nuestra responsabilidad. La iglesia fue establecida en el mundo para cumplir ese papel, para ser el modelo espiritual del mundo y no para amoldarse a él.